Buenas noches, doctor. Y también nos sentimos muy contentos de que nos acompañen esta noche, ya que estamos celebrando la Semana Ignaciana y también el 15º aniversario de este centro y su fundación. Pues me voy a dignar a presentar al doctor Basabe. El doctor Agustín Basabe es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford. Es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es académico distinguido y director de posgrado de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Es editorialista del Excelsior, analista político de la W Radio, es conferencista de Latin American Speakers, mención honorífica, mejor promedio de la generación del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y Premio Nacional al Mejor Estudiante de México. Miembro del Oxford Society. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí otra vez y además estar en la Semana Ignaciana. La vez pasada, algunos de los que están aquí nos acompañaron la ocasión anterior que charlé con ustedes. Hice un análisis coyuntural, un análisis de escenarios sobre México, la situación política, la situación social, algo de la violencia que entonces ya era muy preocupante, pero no llegaba a los grados alarmantes de hoy. Pero en esta ocasión prefiero hacer una reflexión más allá de la coyuntura, un análisis más de fondo de lo que está pasando y de los riesgos que tenemos en México con la actual situación y las perspectivas en el futuro previsible. Y para hacerlo parto de la concepción del Estado mexicano. El Estado tiene muchas definiciones. Hay una definición clásica de que el Estado es el territorio, pueblo y gobierno. Hay otra de Max Weber, que el Estado es el que tiene el monopolio de la violencia legítima en un determinado territorio. Hay otra, que a mí es la que más me gusta, que dice que el Estado es la sociedad políticamente organizada. Es decir, el Estado incluye no solamente al gobierno y al territorio, sino a la sociedad entera que participa políticamente. El Estado mexicano, en cualquiera de estas tres definiciones, es un Estado muy débil. Es débil por dos razones, tiene dos fuentes de debilidad. La primera es la tradición caudillista de Latinoamérica, que entronizaba personas, líderes y no instituciones. Es decir, estoy hablando del siglo XIX, el siglo XIX latinoamericano, mexicano en particular, el siglo XX, en donde era el hombre fuerte, la mujer fuerte en algunos casos, la persona, el líder, el que tenía las riendas del poder, no las instituciones, no la presidencia de la República. Todos nuestros países son repúblicas desde 1824, ¿no? México fue un efímero imperio del 21 al 24, pero desde entonces todos los países latinoamericanos son repúblicas. No eran las presidencias de las repúblicas las que se fortalecían, eran los presidentes, particularmente los presidentes carismáticos, los caudillos. Caudillo viene de cauda, ¿no? Es ese que trae atrás de sí una cauda, una nube de personas que lo siguen, ¿no? Que lo siguen por su poder, por su fuerza personalista. Entonces eran las personas, no las instituciones. Cuando cambiaba, cuando salía el caudillo, se debilitaba la institución hasta que llegaba otro caudillo.
y entonces volvía a fortalecer. Esa es la primera tradición que nos debilita, que debilita el Estado mexicano. La otra es más reciente, mucho más reciente, es la tradición neoliberal, cuando se viene tras del derrumbe del bloque socialista, con el muro de Berlín en 1989, y se cae, se colapsa todo la Europa del Este, la órbita soviética, se adueña del mundo, de la globalización, un modelo económico y político prácticamente único, que todos los países tienen que seguir, que es el modelo que algunos llaman neoliberal, es decir, menos Estado, menos presencia de las autoridades, de la cosa pública, de la res pública, más espacio al mercado, ¿no? El mercado tiene que resolver los problemas no solo de la economía, sino de la sociedad misma. Y esa ola yo diría, una especie de reedición del Estado guardián, lo que se llamaba en el siglo XVIII y XIX el Estado guardián, ¿no? Estado que solamente cuidaba las vidas de las personas, ¿no? Y en la economía no se metía para nada, dejaba que las fuerzas de la libre oferta y demanda determinaran todo. Esa reedición del Estado guardián, pues acabó de darle la puntilla al Estado mexicano, un Estado que ya de por sí era débil por estas tradiciones que mencionaba, esta tradición caudillista, pues acabó desmoronándose prácticamente con el golpe neoliberal, ¿no? Es decir, ya había una presencia muy precaria de lo estatal, y cuando se llega esta oleada de derecha, la derechización del mundo, le llamo yo, pues prácticamente acaba con lo poco que quedaba del Estado mexicano. De alguna manera se generó en México una dualidad, por ejemplo, que no se ha generado en ningún país del primer mundo, ni siquiera en Estados Unidos, que es de donde nosotros tomamos el arquetipo. La dualidad hay la esfera de lo privado y la esfera de lo público. La esfera de lo privado es para los ricos, o clase media para arriba, digamos, los que tienen dinero para pagar escuelas privadas, hospitales privados, los que pueden pagar aquellas instituciones de seguridad social, de lo que en Europa se llama el welfare state, de pagarlo privadamente de manos particulares. Esos se olvidaron del Estado. ¿Para qué querían el Estado realmente? Incluso la seguridad, incluso su seguridad personal la podían pagar. Porque los más ricos, los muy muy ricos, pues esos tenían sus guardaespaldas, sus mansiones amuralladas, sus sistemas propios de seguridad bastante sofisticados, pero aún los de más abajo, digamos, clase media, pues vivían en condominios, te pagaban seguridad a sus edificios o a sus condominios horizontales. De alguna manera estaban al margen de la violencia porque vivían en colonias pues más seguras, ¿no? Generalmente la violencia es directamente proporcional, o más bien inversamente proporcional al nivel socioeconómico, es decir, a mayor nivel socioeconómico, menos violencia, más pobre, más vulnerable a la violencia. Entonces, los que podían pagar escuelas, hospitales, seguridad privada, pues no les importaba que el Estado se deteriorara, ¿no? No les importaba que las escuelas públicas, los hospitales públicos, la seguridad pública se deteriorara. ¿Por qué? Pues porque no la necesitaban, realmente no la necesitaban, ¿no? Pero llegó un momento en el cual empezaron a necesitarla. Y fue demasiado tarde. Ya en el momento en el que se dieron cuenta, y sobre todo no por la educación ni por la salud, porque por ahí no les llegó, y siguen todavía gozando de las escuelas privadas y de los hospitales privados, pero sí en el caso de la seguridad, llegó un momento en el cual la violencia ya no quedó confinada solamente a las zonas
populares o marginadas, a los barrios pobres, sino que empezó a permear en México, pues a todos, y a poner en riesgo la vida de todos, no nada más de los pobres, ¿no? También de los ricos y de los clase media. Y ahí empezaron a darse cuenta y abrir los ojos de que el Estado es una cosa necesaria, ¿no? A mí me da un poco de risa porque para mí el Estado siempre ha sido algo indispensable, pero hay personas a las cuales el Estado les parecía algo prescindible, ¿no? Es más, era una cosa estorbosa que solamente entorpecía el funcionamiento de la economía, según decían ellos, y mientras más chiquito mejor, y hasta por ahí tenían algunos una vena de anarquistas, ¿no? Porque prácticamente querían que no hubiera gobierno, ¿no? Si desaparecía no pasaba nada, si desaparecía el Estado, pues no pasaba mayor cosa, hasta quizás sería mejor, ¿no? Eran anarquistas de closet algunos de ellos, pero pues con el cambio, con el viraje que se dio cuando el crimen organizado empezó a desbocarse, ellos empezaron a abrir los ojos y empezaron ahí sí a reclamarle al Estado y a las autoridades y al gobierno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué has descuidado tanto el aparato de seguridad pública? ¿Por qué están tan mal las policías? ¿Por qué están tan mal los servicios de inteligencia y de seguridad nacional? El CISEN, por ejemplo, el famoso CISEN, que pues es de dar pena ajena. ¿Por qué está tan mal el CISEN? ¿Por qué están tan mal todas estas instituciones, ¿no? Ahí sí ya empezó un reclamo más directo al Estado, que ciertamente había dejado de invertir en buena medida en estas instituciones públicas, por las razones que acabo de explicar. Cosa que no sucede en Europa. Es importante recordarlo porque hay quienes dicen, es que así son los sistemas capitalistas. Los países capitalistas así son. No, así no son los países capitalistas. No, en Europa occidental está formada por países capitalistas. Y ninguno de ellos cometió la torpeza supina que cometimos aquí en México, o en América Latina en general. Nunca descuidaron sus estados de bienestar, nunca descuidaron las instituciones estatales, nunca descuidaron los sistemas de educación pública, de salud pública, de seguridad pública y de seguridad nacional, jamás. Por más que, bueno, en la Gran Bretaña de Margaret Thatcher, la Gran Bretaña del neoliberalismo, ahí nace el neoliberalismo. El neoliberalismo nace en la Gran Bretaña de Margaret Thatcher. Es el lugar, antes que Ronald Reagan. Ahí es donde nace, y con ella, desgraciadamente egresada de Oxford también, no todo es para enorgullecerse, ahí nace el Estado mínimo otra vez, ¿no? La tendencia a privatizar y privatizar y privatizar y replegar el Estado, ¿no? Pero aún en la Gran Bretaña de Thatcher, aún ahí, en la cuna, el ombligo del neoliberalismo mundial, no se atrevió Thatcher a tocar, por ejemplo, la joya de la corona británica, que es el sistema de salud pública. Ahí sí no le entró, ¿no? Y no es porque no quisiera, a lo mejor le daban ganas, nada más que ahí sí se le revela a la gente, ahí sí hay una revolución, ¿no? En Gran Bretaña los británicos están acostumbrados a que todo ciudadano británico, ni siquiera ciudadano británico, los que viven en Gran Bretaña, yo cuando estudié en Oxford, yo tenía un GP, un médico general asignado, yo iba cuantas veces necesitaba, tenía una gripa, lo que fuera, iba yo gratis a ver a mi GP, me daban las medicinas gratis, ¿no? Y si necesitaba hospitalización o algún análisis, iba al hospital gratis, yo, mexicano, residente, estudiante en ese país, ¿no? Bueno, este joven que está ahí, nació ahí gratis. Mi segundo hijo, Alejandro, nació en Oxford, en el Radcliffe Hospital, cuando yo estudiaba ahí mi doctorado, y nació, pues debo decirlo como buen regiomontano, gratis, ¿no? Ni Thatcher se atrevió a tocar eso, ni ella se atrevió. Y vaya que privatizó los ferrocarriles, privatizó las telecomunicaciones, la compañía telefónica, privatizó la televisión, pero no pudo con la BBC, pues ya sería una herejía, ¿no? Una apostasía. Pero
abrió canales privados por primera vez. Antes en Gran Bretaña no había canales privados, todo era la BBC. Dicho sea de paso, permítanme una digresión, nada más porque los tiempos también en México nos exigen situarnos en el contexto internacional. En el Reino Unido, la primera televisión que existió fue televisión pública, la BBC. Y educó a un pueblo de por sí ya educado, como el británico, lo educó en una televisión de gran calidad. La BBC sigue siendo la mejor televisora del mundo, pero con mucho, con mucho, no hay nada que hacer, ninguna otra tiene nada que hacer, no le llega ni a los talones a la BBC. Educó a un pueblo, decía ya educado, pero lo educó más todavía, ¿no? Unos programas más magníficos de series históricas, culturales, pero estupendas, películas. Bueno, cuando Thatcher abre la puerta a la televisión privada, ITV, que fue la primera cadena, entra y tiene que, para competir por el rating, fíjense qué maravilla, para competir por el rating con la BBC, tiene que hacer programas culturales, de calidad, hace unas series magníficas también, porque si no, no la ve nadie, pues. Es exactamente lo opuesto aquí. Aquí la primera televisión fue privada, fue Televisa, ¿no? Entonces eso, hizo que un pueblo de por sí muy poco educado se maleducara más, ¿no? Con series culebrones, telenovelas de pésima calidad, y con series, salvo algunas series cómicas memorables por allá de las épocas de Héctor Lechuga y ¿se acuerdan? Loco Valdés, ¿no? Héctor Suárez, salvo eso, pésima programación, ¿no? Entonces maleducan más a un pueblo ya de por sí maleducado. Y cuando por fin se abre una cadena que iba a ser una cadena pública, nunca lo fue, TV Azteca, iba a ser una cadena pública, no lo fue una televisora gubernamental, no pública, hay una gran diferencia. BBC es una televisora pública, no es gubernamental. El gobierno no puede hacer nada. El gobierno se ha peleado 1000 veces con la BBC y no le puede hacer ni cosquillas. La BBC los manda, les regala unas zapatillas de ballet para que se vayan de puntitas y ya saben a dónde, ¿no? Cada que el gobierno se queja con la BBC porque hay una entrevista o muy crítica del primer ministro o hay alguna, la BBC ni los pela, ¿no? Porque es pública, no es del gobierno. Si hay un consejo que la administra, el primer ministro no puede hacer nada, ¿no? Bueno, aquí decía, se crea TV Azteca con la idea de hacerla, Imevisión se llamaba entonces, hacer una televisora pública, pero no es pública, eso es una cadena gubernamental porque la controla el gobierno, ¿no? ¿Y qué tiene que hacer Imevisión para competir con Televisa en sus orígenes, en sus arranques? Pues hacer basura, ¿no? Es decir, producir basura para competir por el rating, porque ¿qué quería la gente? Basura, ¿no? Televisión chatarra, ¿no? Exactamente lo opuesto que Gran Bretaña, ¿eh? Cuando surge el ITV, pues se tiene que pulir para competir con la BBC, pero con contenidos de calidad, culturales. Bueno, ese es un ejemplo de cómo un país capitalista, pues la cuna del capitalismo mundial, el Reino Unido, entiende que hay un papel fundamental del Estado, que nadie puede soslayar, que nadie puede hacer un lado, y entonces crearon un Estado muy fuerte. El Estado británico es un Estado muy fuerte, y siempre lo ha sido, y ni Thatcher decía pudo privatizar el sistema de salud, privatizó todo, muchas otras cosas, pero nunca tocó la joya de la corona, bueno, ni la educación. Digan el Estado que quieran, el país que quieran en Europa, el país que quieran de Europa Occidental, en las eras privatizadoras, ninguno de ellos jamás desmanteló su estado de bienestar. Lo minimizaron, le quitaron cositas, los presupuestos no alcanzaban, porque claro, cuando la socialdemocracia cavó su propia tumba, porque redistribuyó la riqueza, creó sociedades menos
desiguales. Y entonces cuando llegan los conservadores y ofrecen bajar los impuestos a esas sociedades donde los impuestos serán y siguen siendo muy altos para sostener los estados de bienestar, pues entonces los obreros ya conservadores, porque tienen cosas que conservar, ya tienen casa propia, tienen coche, tienen acciones en la bolsa, pues votan por la derecha. Eso pasó en Europa, ¿no? Esa es la oleada neoliberal. Bueno, pero ni ahí, ni en ninguno de esos estados se desmanteló el welfare state. O sea, ¿qué se hizo? Pues se privatizaron por aquí, cositas por acá, porque el presupuesto no alcanzaba, porque los impuestos ya eran más bajos, y entonces, pues sí, ábrele un poquito por acá lo privado, ábrele un poquito, pero la base, digamos, la red protectora que es el estado de bienestar, ahí se mantuvo, ¿no? Aquí no. Primero porque aquí nunca ha habido un estado de bienestar, ¿no? O sea, nunca ha habido, pues hay escuelas públicas y hay un sistema de educación pública, hay hospitales públicos, pero pues de la manera más alambicada posible, ¿no? El seguro social, por un lado, el ISSSTE por otro, que además solamente son para aquellos que tienen trabajo formal y que les pueden pagar, o sea, ¿quién está afiliado al seguro o al ISSSTE? Pues el que trabaja, ¿no? Que tiene una chamba, trabaja en una empresa registrada, entonces le pagan su seguro social o su ISSSTE. Pero el campesino, o el que vive en la economía informal, o el que no tiene una chamba como asalariado, pues no tiene derecho ni al ISSSTE, ni al seguro social, ni a nada. Bueno, ahora es el seguro popular. El seguro popular se creó, sí, el seguro popular se creó como una especie de cajón desastre, ¿no? Lo que no caben aquí, no caben allá, pues le vamos a dar seguro popular. Pero además de que el seguro popular no ha funcionado cabalmente y tiene muchas deficiencias, pues es un sistema terriblemente ineficiente. O sea, si ustedes lograran crear un solo sistema nacional, las economías de escala serían magníficas, o sea, maravillosas. Imagínense un solo sistema nacional de salud que fusione al IMSS, al ISSSTE y al Seguro Popular, una sola institución, pues se ahorra muchísimas cosas. El staff nada más, o sea, duplicar todo ese staff administrativo, miles y miles de burócratas. ¿Sí me explico? O sea, sería mucho más eficiente tener un solo sistema. Bueno, y además de salud universal, verdaderamente universal, es decir, cualquier mexicano, como en Europa, cualquier ciudadano de este país, pues va directamente al hospital, no tiene ningún problema, va y es atendido. No, eso no existe, nunca ha existido en México. Bueno, cierro el paréntesis. Se fue deteriorando todo porque, claro, ¿quiénes son los más vociferantes? ¿Quiénes son los que realmente tienen voz y acalambran a los gobiernos? Pues la clase media, ¿no? No siga a los ricos. De la clase media para arriba, ¿no? Esos son los que pueden protestar y esos no protestaban cuando se estaba deteriorando el muy, muy precario e incipiente estado, pues no de bienestar, pero ¿cómo le podríamos llamar? Pues sistema de seguridad social, digamos, de México, porque pues ellos pagaban, para empezar, o sea, ¿cuántos de esos que pueden protestar y a quienes sí les oye el gobierno, se paraban en el ISSSTE o en el IMSS? O sea, ¿cuántos de esos, sus hijos, cuántos de esas familias tenían a sus hijos en escuelas públicas? Pues un porcentaje ínfimo, ¿no? Entonces, pues ni se enteraban del deterioro de lo público, ni les interesaba. Y decía yo, la seguridad pública, pues sí le toca más al ciudadano, incluso al clase mediero y al rico, sí le llega un poquito más porque pues se topa con los policías en la calle, porque puede ser víctima de algún tipo de asalto, en fin, y ahí sí, todo tiene que ir a un ministerio público a levantar un acta, le roban un coche, ¿no? Pero ni ahí protestaron realmente, ¿no? Entonces se viene todo el deterioro del Estado, de todo lo estatal en México, y ya para cuando nos toma esta crisis de violencia actual, pues ya estaba todo en la calle de la amargura. Es decir, ese estado precario que venía de la tradición caudillista, que nunca fortaleció instituciones sino personas, pues se acaba de deteriorar. Y ahí sí, ahora que ya la violencia no respeta
fueros ni privilegios, ahora sí entonces empiezan a dar manotazos en la mesa, ¿no? Sobre todo los ricos, empiezan a decir, pues, ¿qué pasó? ¿No? A ver, Estado, gobierno, tu responsabilidad. Un poco tarde. El problema fundamental de este estado deteriorado, que es lo que nos está provocando todas estas oleadas de violencia inaudita en todo el país, pero particularmente en esta ciudad, Ciudad Juárez, Tamaulipas, en fin, es la infiltración de los aparatos de seguridad, ¿no? Por parte del crimen organizado. Y eso se puede dar, y se da por un fenómeno que ese sí nos es muy propio, y ese sí nos viene de muy lejos, y en ese sí siempre hemos sido campeones mundiales, que es la corrupción. En ese sí somos de clase mundial, ahí sí competimos con el que sea. Y ese fenómeno de la corrupción, que nos viene de tan lejos, pues tan lejos como la colonia, ¿no? Son 5 siglos más o menos de corrupción ininterrumpida. Ustedes recordarán la frase célebre que se repetía en diversas esferas públicas de autoridades de la Nueva España, obedezco pero no cumplo, que tenía una razón de ser. O sea, el rey de España, sin conocer, con esta proclividad centralista de los españoles, sin conocer bien qué pasaba en las colonias, pues mandaba decretos y leyes y órdenes y cosas que no se podían aplicar, ¿no? Y entonces el virrey las veía y decía, pues obedezco pero no cumplo, pues nadie está obligado a lo imposible, dice un principio jurídico, ¿no? Bueno, eso que empezó con una cierta lógica se convirtió en un mantra, ¿no? La norma está muy lejos de la realidad en México, siempre ha estado, desde la colonia hasta la fecha. Ponemos las leyes en la estratosfera y luego nos sorprendemos porque no se pueden cumplir. Y como no se pueden cumplir, la brecha entre norma y realidad se llena con códigos de reglas no escritas, que son los que funcionan cotidianamente. Eso sí se aplican religiosamente. Y la ley, entonces, en México está en una caja de cristal con un letrero de rompas en caso de incendio. Es un referente límite. Osas no cumplir los códigos de reglas no escritas, entonces sí, ahí va la espada de Damocles de la ley, ¿no? Pero mientras no, pues ¿para qué molestamos a la Constitución? Déjenla dormir tranquila, mientras vamos a aplicar los códigos de normatividad tácita. La corrupción, entonces, es un fenómeno verdaderamente endémico en México, ¿no? Yo digo en este libro más reciente que acabo de publicar, de Mexicanidad y Esquizofrenia, que la corrupción es una forma de vida en México, es un aceite que impide el resquebrajamiento del engranaje social, ¿no? Realmente ya es muy difícil en México vivir sin corrupción, en todas las esferas, a todos los niveles y cotidianamente, ¿no? No es que no haya corrupción en el primer mundo, claro que hay corrupción en el primer mundo, en todos los países del primer mundo. La diferencia es que allá está más concentrada y es más esporádica. Y aquí está más esparcida y es sistemática, ¿no? Esa es la gran diferencia, que hay actos de corrupción en Estados Unidos, bueno, gigantescos, y en Europa también. Además que son, insisto, aislados, no son, no es lo cotidiano. En el siglo XIX había un viajero francés que fue por toda América Latina viajando y escribió: en ninguna parte del mundo he escuchado hablar con tanta reverencia del Estado de Derecho como en estos países latinoamericanos donde el Estado de Derecho se viola sistemáticamente todos los días, ¿no? Bueno, si eso no es esquizofrénico, pues ahí me platican qué es, ¿no? Eso es esquizofrenia pura. Porque si alguien nos dijera, oye, vamos a violar la ley todos los días, no, sí, vamos a violar, órale, vamos a violar, pero ya no echamos discursos tanto, pues si no es cierto, pues vamos a ser sinceros, ¿sí? Violamos la ley, sí la violamos, y el Estado de Derecho no, ni le dedicamos una sola flor.
sería un poco menos esquizofrénico, ¿no? Pero no, la quema de incienso a la ley, al Estado de Derecho, pero no solo eso, los discursos públicos, y esos vienen también desde el siglo XVII, XVI, si me apuran, no se diga el XVIII y XIX, ¿no? Que dicen exactamente lo contrario. Les voy a platicar o poner ejemplos más cercanos. Cuando en la época del partido hegemónico un secretario de Hacienda salía a dar un discurso que decía: la economía está más fuerte que nunca. El país tiene una solidez financiera a la altura de los países poderosos del mundo. Es que venía una devaluación, ¿no? O sea, no bastaba con salir y decir, porque a veces decir, no, es que hay que hacer eso para tranquilizar a los mercados. Sí, bueno, pero bájale, ¿no? Digo, basta con digas, no, miren, ahí vamos, estamos bien, tenemos reservas, ahí están las reservas, aguanta. No. Había que decir lo opuesto a la realidad, ¿no? Irnos al otro extremo. Digo, esa manifestación esquizofrénica que genera la corrupción, desde siempre, se manifiesta en muchas otras cosas. Nuestra relación con Estados Unidos, acaba de publicarse una encuesta en la revista Nexos, donde le preguntan a los mexicanos, ¿cuál es el país del mundo al que quieres que se parezca a México más? ¿Cuál es el país aspiracional para ti? Que quieres más que México se parezca. Porcentaje más alto de respuestas, Estados Unidos. En la misma encuesta hay otra pregunta que dice, ¿cuál es el país al que menos quieres que se parezca a México? Porcentaje más alto de respuestas, Estados Unidos. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y qué tiene de raro? ¿Qué tiene de raro que viviendo al lado del monstruo, ¿no? Siendo vecinos de la superpotencia, tengamos sentimientos encontrados para con ellos? No tiene nada de raro. O sea, es muy normal que un país subdesarrollado, pegado a un país muy desarrollado, el más poderoso del mundo, tenga sentimientos encontrados, no de amor y odio, pero sí de admiración, resentimiento, ¿no? Que sí los tenemos. No, eso no me sorprende, digo, ni me parece digno de destacar. Pero otra vez, la forma en que nos vamos de un extremo a otro es impresionante. Estas cifras de la encuesta son una joya, ¿eh? O sea, los porcentajes son como el 30 y tantos %, cerca del 40 los que dicen que quieren que se parezca a Estados Unidos. Y los que dicen que en el último que quieren que se parezca a Estados Unidos son del 30 y tantos también, ¿no? O sea, están bien parejos, ¿no? Los polos, ¿no? Y esa relación tan esquizofrénica con Estados Unidos, en mi libro, ese capítulo le llamo, perdón, pero así se llama, así dice el libro, y así me lo publicó Océano, entonces se llama Gringaderas y Gringonerías. Porque resentimos las gringaderas, pero admiramos las gringonerías, ¿no? Y el subtítulo es Los efectos de dormir con el elefante. ¿Se acuerdan de la frase de Trudeau, no? Primer ministro de Canadá, que dijo, vivir al lado de Estados Unidos es como dormir con un elefante, aunque hasta cuando quieres ser afectuoso te puede aplastar. Bueno, esa es otra manifestación esquizofrénica. Hay muchas, la que quieran, la cuestión racista en México, ¿no? Decimos que no somos racistas, decimos que somos, no solo eso, bueno, nos enorgullecemos de las civilizaciones prehispánicas, de nuestro pasado indígena, ¿no? Pero al indio vivo lo marginamos, le escupimos, lo despreciamos, ¿no? Ahí en el libro digo, hay una parte donde digo que nuestro lema podría ser que viva el indio muerto y que muere el indio vivo, ¿no? O sea, las grandes civilizaciones, la azteca, la maya, no, eso sí, qué bárbaro. Y les expropiamos el pasado prehispánico a los indios, los criollos. Nosotros los criollos les expropiamos el pasado de los indios y lo asumimos como que era nuestro, ¿no? Y ese sí, los libros de texto gratuitos son tremendamente indigenistas. Pero vean la realidad en las calles. Y ya no hablo de la discriminación al indio en zonas rurales, al mestizo urbano. Pero cuando nos dicen eso, que nosotros no somos racistas. Los mexicanos, no hombre, los gringos son racistas, los europeos son racistas. ¿Sabes cuál es la diferencia? La diferencia es que los gringos, el racismo de los gringos,
es una minoría discriminada por una mayoría. La mayoría blanca discrimina a las minorías étnicas, los negros, los latinos, los orientales. Mayoría discrimina a minorías. Aquí es al revés. Una minoría discrimina a la mayoría. ¿Sí? Sí, porque los criollos somos minoría. 10% más o menos, ¿no? 10% indios puros y 80% mestizos. Entonces discriminamos al 90% de la población. O sea, tenemos nuestro pequeño apartheid light, ¿no? Sí, porque aquí no está en las leyes, ¿no? Como allá. En Sudáfrica estaba en la ley. Aquí no está en la ley, está en códigos de reglas no escritas, ¿verdad? Los que tengan suficiente edad aquí recordarán una campaña publicitaria muy exitosa de una cerveza que el eslogan era la rubia superior. ¿Sí se acuerdan? Exitosísimo, vendió cervezas como pocos esa campaña publicitaria, ¿no? Ahora, nomás, porque seguro que nunca lo pensaron así, nomás pónganse a pensar lo que quiere decir eso, la rubia superior. Eso se llama difundir paradigmas estético-eróticos que denigran a la inmensa mayoría de un país. Pues digo, si en Suecia hace una campaña que diga la rubia superior, pues lo entiendo, ¿no? Pero en México decir la rubia es superior, bueno, pues es verdaderamente harakiri, ¿no? O sea, es el fusilamiento a la autoestima, ¿no? De plano, juicio sumario y fusilamiento a la autoestima del mexicano. Porque el 90% de los mexicanos no son güeros, ¿verdad? El 90% de los mexicanos son morenos. Y les dicen que la rubia es superior. Bueno, pues digo, y como ese, digo, estoy poniéndoles digamos, el emblemático, pero al que quieran, vayan, vean los anuncios. Díganme cuáles modelos son morenitas, mestizas. Nada más díganme una, y si me dan un anuncio donde salga una modelo morena, mestiza, mexicana, le regalo un libro, es más. ¿Cómo la ven? Sí. No hay, y luego, bueno, no se diga las telenovelas también. Siempre el arquetipo es o nórdico, de Europa nórdica, o mediterráneo en el mejor de los casos, ¿no? Italiano, español, griego, hasta es lo más que llegamos, ¿no? Pelo oscuro, pero eso sí, tez blanca y rasgos caucásicos, ¿no? Bueno, pues eso es una tontería, digo, eso es una tontería, eso es generar y reproducir el complejo de inferioridad, ¿no? Pero también es esquizofrénico, por lo mismo que les digo, porque si también hay encuestas donde se pregunta a los mexicanos, ¿estás orgulloso de tu pasado indígena? Y los criollos dicen que sí, pero muy orgullosos de venir de descender de los aztecas. ¿De qué desciendes de los aztecas? ¿Va? O sea, no, estoy muy orgulloso de mi pasado azteca, ¿no? Así dicen. Pero a los restos del pasado azteca, pues sí, los ven con un desprecio absoluto. Bueno, en fin, todo esto lo estoy diciendo solamente para ilustrar cómo esta tendencia esquizoide que tenemos los mexicanos, ¿no?, que nos viene a mi juicio de una identidad fracturada, de una escisión desde la conquista, ¿no? Decía Octavio Paz que dentro de cada mexicano seguía habiendo una lucha entre Cortés y la Malinche. Yo digo que más que eso, los mexicanos no hemos entendido por qué Martín Cortés el criollo y Martín Cortés el mestizo se llaman igual siendo tan diferentes. ¿Se acuerdan que Cortés tuvo 2 hijos? Bueno, tuvo muchos, de Riego y de Temporal. Pero tuvo un hijo con su esposa, que le puso Martín, y luego tuvo un hijo con la Malinche y le puso también Martín. Y los 2 eran Martín Cortés, más que uno era criollo y otro era mestizo. Digo que los mexicanos no hemos entendido por qué Martín Cortés el criollo y que Martín Cortés el mestizo se llaman igual siendo tan diferentes, y por qué uno tiene casi todo y el otro no tiene casi nada. Es decir, esa escisión identitaria se mantiene a la fecha viva por esa correlación de raza y clase, por esa desigualdad socioétnica que tenemos los mexicanos. Criollo es rico, mestizo y el indio son de la mitad para abajo de la pirámide social, ¿no? Yo creo que esto mantiene expuesta la fractura,
¿no? La fractura de la identidad mexicana. Y yo creo que eso genera lo que yo llamo el complejo de impertenencia o impertinencia. Y eso genera el síndrome del gandaya. El complejo de impertenencia o impertinencia, pues es que llegaron los españoles y desplazaron a los indios. Los convirtieron en parias, les quitaron sus tierras, sus dioses, todo, vamos, pum, parias. Ya los indios no se sentían en casa, que les quitaron su casa. No sentían que pertenecían a su tierra, ni su tierra les pertenecía a ellos. Pero los españoles que venían de paso, por la mayoría venían de paso a gobernar, a hacerse ricos y se regresaban, y los que se quedaban o dejaban hijos, los criollos aquí, pues tampoco se sentían cabalmente en casa, porque pues primero no estaban aquí como para quedarse, y segundo, la gran mayoría de la población pues no les parecía como hermanos, no se consideraban que esa mayoría poblacional tenían algo que ver con ellos. Entonces, pues nadie se sentía que pertenecía aquí. Por eso le llamo el complejo de impertinencia. Y cuando nadie es de nadie, pues todo es de todos, ¿no? Y entonces a mí no me importa llegar y destrozar o robar o acabar con el medio ambiente, con los ríos o con los bosques o con lo que sea, porque pues finalmente no es de nadie, ¿no? No es de nadie, no es mío ciertamente, y no es de nadie a fin de cuentas, ¿no? Y el síndrome del gandaya, que deriva del complejo de impertinencia, pues es lo que ya conocemos todos, ¿no? Y sí creo que no les tengo que explicar el gandayismo nacional, que es nuestro deporte extremo favorito. Pero además, y esto es lo más importante, y con esto retomo el hilo de la violencia, ¿cómo es posible esperar otra cosa en un país que premia la corrupción y castiga la honestidad? Porque están dadas las condiciones legales, institucionales en México para que sea más barato, más práctico, más rápido, más rentable, más conveniente violar la ley que cumplirla. Y en semejantes circunstancias, pues esperar una sociedad con apego a la legalidad es esperar una sociedad de apóstoles. Porque solo un apóstol toma una decisión irracional. O sea, si lo paran a ustedes, un policía, pues se pasaron un alto, o iban a exceso de velocidad, tienen dos opciones. La opción A es decir, me levanto usted la infracción y yo voy a ir al banco a pagarla y se acabó, ¿no? Van a acabar pagando, pues no sé, pongamos un número, 500 pesos, y van a perder en el DF 2 horas. Aquí, pues no sé, 1 hora, ir al banco, estacionarse, hacer fila, pagar. Opción B. Ay, oficial, hombre, pues, por favor. O el mismo oficial, no, pues ayúdeme a ayudarlo, joven, ¿no? Entonces, dale pues, 100 pesos, 5 minutos. Pero lo más importante, las probabilidades de que después de pagar los 100 pesos y en 5 minutos subirse al coche e irse, llegue otra patrulla y los pare y diga, cohecho, señor, usted hasta acaba de sobornar a un oficial de la ley, ¿no? Lo voy a meter a la cárcel, le voy a poner una multa, 0. ¿Probabilidades de que eso suceda? 0. No es, la probabilidad no es de un 5%, no, 0. ¿Verdad? Ok. Entonces díganme, ¿quién va a tomar la decisión irracional? Decirle, me levanta usted la infracción, la opción A, y yo voy a pagar. Pues un apóstol. Los apóstoles son irracionales, venturosamente irracionales, pero irracionales al fin. ¿Sí me explico? Porque toman en cuenta otros valores. Y no nada más el análisis económico de costo-beneficio. Pero la gran mayoría de las personas, la gran mayoría de los seres humanos, la mayor parte del tiempo, toman decisiones racionales. Porque el mexicano que de este lado de la frontera se pasa a los altos y excede la velocidad y tira basura por la ventana, cruza la frontera al otro lado de Estados Unidos y le baja la velocidad y se para en los altos y no tira basura, que en 3 segundos que cruzó la frontera cambió su DNA milenario? Pues no, está actuando racionalmente. Está actuando racionalmente. La racionalidad de este lado le dice, pásate los altos y písale el acelerador y tira la basura. Pues no va a pasar nada. Es más cómodo. La racionalidad del otro lado le dice, cuidado, porque si te haces eso te van a parar. Las probabilidades de que te pare una persona son muy altas. Las probabilidades de que la multa sea altísima, no se diga.
Y las probabilidades de que te acepte una mordida, muy bajas. Y si se la ofreces, igual y te entamban. Entonces, pues mejor te vas con cuidado. Es el mismo mexicano. Entonces, pues obviamente, si ponemos la norma tan lejos de la realidad, si hacemos leyes tan alambicadas, porque además esa es una herencia del pasado autoritario mexicano. Hay que tener al ciudadano en falta, porque una ciudadanía en falta es una ciudadanía controlable. Si yo hago las cosas, las leyes, los reglamentos de tal manera que las probabilidades de que todo el mundo le falle, aunque sea una cosita, ¿no?, tengan algo en falta, les falte un documento, les falte algo, no hayan pagado impuestos en algún momento, estén en falta, pues es una ciudadanía muy controlable, ¿no? Y esto también viene del pasado autoritario. Todo el mundo piensa en el pasado autoritario y piensa en el PRI. No, hombre, bueno, viene de mucho más atrás. Mucho más atrás. Tlatoanis y virreyes y dictadores. Y luego ya presidentes, ¿no? Pero bueno, entonces cuando las leyes están tan lejos de la realidad y luego tan alambicadas, la Constitución mexicana, por ejemplo, tiene cimas, con C, cimas, dirían los españoles, ¿no? Cimas de abstracción inalcanzables. Y luego cimas con S, de pantanos de los que no se pueden salir, con todas esas trámites y, en fin. Les pongo un ejemplo, no sé si lo dije la vez pasada, pero espero que ya se les haya olvidado. En todo caso, cuando fui, la diferencia es que la sociedad nuestra, la sociedad mexicana, está sustentada en la desconfianza, ¿no? El principio que rige las relaciones entre la sociedad de México y de América Latina es la desconfianza. Todos contra todos. Todos somos desconfiados de todos. Y por eso las leyes y la burocracia es tan alta y tan grande y tan minuciosa, ¿no? Porque además se parte del principio de que mientras más minuciosa sea la legislación, más difícil es violarla. Es una tontería, pero así se cree. Pero el ejemplo es que cuando me fui a Oxford a estudiar mi doctorado, fui a sacar la credencial de la biblioteca, de la Bodleian Library, y el día que fui a sacarla, pues como buen mexicano me llevé mis portafolios, cargado de todos mis papeles, ¿no? Pues no sabía qué me iban a pedir. Entonces llegué yo con mis portafolios a la biblioteca, traía yo ahí, bueno, acta de nacimiento, fe de bautismo, radiografía del tórax, carta de no antecedentes penales, todo traducido al inglés y apostillado. No vaya a ser. Y llegué y le dije al señor, había un viejito como de 150 años, y me dijo, buenas, ¿viene usted a sacar su credencial? Sí. ¿Qué colegio está? Ya ven que Oxford es una confederación de colleges. Le dije, St. Anthony's College. Muy bien, ¿me puede deletrear su nombre? Y empieza a apuntar en la tarjeta. Sí, le dije, Agustín, le empecé a deletrear el nombre y todo, y empecé a apuntar, ¿qué colegio? Ya estaba haciendo la credencial. Y entonces no me había pedido nada, ¿no? Entonces, termina, saco la credencial y me la va a decir, perdón, dije, ahí viene, ahora sí, ahí viene la lista de los requisitos que me va a pedir. Y me dice, ¿se puede poner esta toga, por favor? Saco una toga, por ahí, se la pone y me dice, ¿en qué idioma quiere hacer el juramento? ¿Cuál juramento? Dice, tiene que ser un juramento, nada más dígame en qué idioma lo quiere hacer, pues en latino, ¿no? Español, ¿lo tiene en español? Sí, en español, le dije, no va a entender. Entonces me da un cartoncito en español que decía, entonces yo lo tuve que leer en voz alta, que decía, juro que no voy a incendiar la biblioteca, que no voy a portarme mal, que no voy a romper los libros, a tratarlos mal, y no sé qué cosa, así muy breve, ¿no? Lo leí, muy bien, muchas gracias, tomó el cartoncito, la toga y me dio la credencial. Y dije, órale. Fui a sacar mis libros, los primeros libros, saqué los libros, llené las fichas, llevé los libros, los consulté y cuando los fui a devolver, se los entregué a una señora que estaba al otro lado del mostrador y los agarró, los puso abajo y dijo, muchas gracias. Y dije, no, ¿cómo que muchas gracias? ¿Qué pasó con los papelitos? Le dije, papelito sellado y firmado frente a notario público de que le devolví yo los libros. Y entonces la señora se me queda viendo así con una sonrisa y dice, ¿cómo? Y sí, no, pues denme un comprobante de que... Me dice, ¿pero por qué? Y le dije, pues, ¿qué tal si se pierden? Le dije, me va a echar la culpa a mí de que yo me lo robé, le dije.
Y me dice, no se van a perder, ahí están. Me dice, pero, pues si se perdieran, pues se perdieron, pues decimos se perdieron. No, le dije, me van a decir que yo me lo robé, le dije. Yo quiero mis papeles sellados. No, después de un rato ya la señora estaba muy divertida y me dice, mire joven, llevamos 8 siglos con este sistema y nunca hemos tenido ningún problema. Entonces ya dije yo, pues ya, digamos que ahí me cayó el 20 de que estaba en otro país, ¿no? Y que ahí había el principio de la confianza y que por eso las leyes, todo es tan simple y no hay burocracia, porque se parte del principio de la confianza. Bueno, acá no. Pero alguien dice, no, es que son ingenuos allá, no son ingenuos. Uno de los delitos más castigados en el primer mundo es el perjurio. Si ustedes dicen mentiras, es una declaración de mentiras, no se la acaban, no se la acaban. O sea, no son ingenuos, simplemente se parte del principio de la confianza, porque así se lleva, digamos, esa es la tradición histórica de esas sociedades. Bueno, aquí no, bueno, todo eso explica esta inercia de corrupción que nos viene de tan lejos y que sigue estando presente. Entonces les decía, cuando el Estado, que venía debilitado de 2 vertientes, de 2 fuentes de debilitamiento, la tradición caudillista latinoamericana y la ola neoliberal, que por los 2 lados desfondó al Estado mexicano, bueno, pues, y en esos momentos además, da la casualidad de que empieza la guerra contra el narcotráfico, en medio de toda esta tradición de corrupción, con las policías infiltradas hasta el tuétano por los narcos. Si antes de que existieran los narcos o que fueran tan poderosos, ya estaban penetradas por los otros delincuentes. Bueno, pues ahora por los narcos, ¿no? Penetradas hasta el tuétano. Y luego en ese momento llega un presidente de la República, que para usar el símil que yo uso siempre, aunque luego se me enojan ahí algunos panistas o seguidores o admiradores de Felipe Calderón, pero ni modo, así lo veo yo. El símil es que pues llega un señor a su casa después de mucho tiempo de no estar ahí y la encuentra infestada de panales de abejas por todos lados, una cosa terrible. Pero en lugar de decir, bueno, pues a ver, vamos a comprar unos trajes de estos protectores cuando va uno a combatir las abejas que se ponen, para mi familia también, para todos, y voy a traer expertos, voy a traer especialistas en combate a estas plagas, y vamos a planear bien a ver este panal, ¿cómo le hacemos? Pues lo fumigamos, y luego una bolsa, y luego el otro, y con mucho cuidado y mucha planeación, el señor llega, agarra un palo y agarra palazos a los panales de abejas, ¿no? Va, y a todos, los pega a todos. Pues entonces, los piquetes de abejas esporádicos que había antes se convierten en ataques masivos de abejas furiosas. Pues, ese es el símil que yo hago. Digo, como todo símil, pues es simplista, pero refleja, creo que, la realidad. Y en ese momento es cuando pues lo que ya de por sí estaba débil, infiltrado, manipulado, controlado, pues se convierte en simplemente otro instrumento de la delincuencia. O sea, a ver, invertimos, dicen, hay que poner más dinero en las policías, hay que equiparlos mejor, hay que comprar mejores armas a los policías, hay que poner centros de inteligencia, para recabar información, pues todo eso es dinero nuestro, dinero de nuestros impuestos. ¿Y quién lo usa a fin de cuentas? Dada la corrupción rampante que hay en México, pues lo usan los narcos. O sea, los narcos son los que reciben la información de ellos mismos. O sea, los centros de inteligencia, por ejemplo, pues los tienen infiltrados y entonces lo que están recabando información del cártel X, pues al cártel Y se lo dan, ¿verdad? Y las armas mismas, pues muchas veces acaban en las manos de ellos, ¿no? Y los policías mismos acaban protegiéndolos a ellos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que en un problema como el de hoy en México, podemos hacer un análisis de coyuntura y podemos equivocarnos seriamente. Porque el análisis de coyuntura nos diría, a ver, este problema de violencia inaudita en México viene de... Y entonces, bueno, pues Estados Unidos nos obliga, lo cual es cierto, todas las consideraciones son válidas. Estados Unidos nos obliga a pelear en México una guerra que deberían de estar peleando allá. Sí, es cierto, porque allá no pasa nada,
La droga cruza la frontera y llega a un punto fronterizo del otro lado de la línea, o a un aeropuerto o a un puerto marítimo. Nada más hasta ahí llega. Pero de ahí se distribuye hasta el último rincón de esa inmensa geografía de Estados Unidos. Y el pueblito más lejano, en the middle of nowhere, dicen ellos, no hay desabasto. Ahí está la dosis puntual para el que la quiera, ¿no? Si eso, de ese punto, ya dentro de Estados Unidos, llega hasta todos lados, a ver, díganme cómo le hacen sin corrupción y sin pactos. ¿Cómo le hacen? Y ahora imagínense que los gringos dijeran de repente, vamos a sellar la frontera, de veras, no va a pasar nada, va a cruzar a lo mejor, pero de ahí no sube para los demás estados de Estados Unidos, y de repente lograran bajar la distribución de la droga en un 90%. ¿Se imaginan el síndrome de abstinencia multitudinario que habría en Estados Unidos? No, en serio, sería un problema de seguridad muy serio en Estados Unidos, ¿eh? O sea, ¿cuántos son de adictos así consuetudinarios? Son más de 20 millones, de los fuertes, digamos. No los que han probado una vez en su vida una droga, esos son casi todos. No, los adictos pesados, digamos, ¿no? Son como 20 y tantos, 25 millones, ¿no? Bueno, 25 millones de personas que no encuentran su dosis. ¿Se imaginan? Por eso, sería ingenuo de nuestra parte decir, ellos sí combaten allá, allá no hay corrupción, allá no hay pactos, ellos son muy, muy honestos y muy duchos y muy... No, pues no, hay una estrategia muy clara, ¿no? Pero eso sí, los decapitados y los descuartizados del otro lado de la frontera, por favor. Allá de aquel lado, no me vayan a salpicar la sangre, ¿eh? Se vayan para allá, y allá se matan y los descuartizan y todo. Acá no va a haber nada de eso, no va a haber violencia. Sí, es cierto, por supuesto que es cierto, pero si nos vamos por ahí, y luego nos vamos por el otro lado, incluso con esta analogía que usaba yo de las abejas, que también es cierta, creo yo, pues nos vamos a quedar en la coyuntura, ¿no? Pero el problema de fondo es la corrupción. El problema de fondo es la corrupción. Y el problema de fondo nada más es la corrupción. La consecuencia de fondo es la corrupción. Y en este caso la corrupción de la sociedad. Porque ya no es nada más la corrupción de las autoridades, ni la corrupción del ciudadano que da mordida, sino es el envilecimiento del tejido social. Ya se acuñó un nuevo verbo en México. Otro día me platicaban de algún lugar de este país, en donde llegó un muchacho adolescente a buscar a su amigo, salió la mamá y le dijo, ¿dónde está Juanito? Y dijo, no, mijo, se fue a sicarear, pero regresa a las 11, ven por él. Se fue a sicarear. El verbo sicarear ya existe, ya se conjuga en México, ¿no? Pero la mamá está plenamente consciente de que su hijo sicarea. Y no solamente está consciente, sino que probablemente lo avala, porque a lo mejor la mamá participa en el narcomenudeo. Y a lo mejor el papá también. O sea, hay zonas del país en donde familias enteras se dedican al negocio, comunidades enteras viven del negocio de la droga. Eso es mucho más grave, fíjense lo que les digo, eso es mucho más grave que el problema de violencia que estamos viendo, que es gravísimo. O sea, el problema de violencia es gravísimo. Bueno, pues imagínense, esto que les estoy diciendo es mucho más grave. Porque ya hay zonas del país, comunidades enteras, que son base social del narcotráfico. O sea, base social. Son personas a las que ustedes van ahí y les preguntan, ellos les van a aplaudir a los narcos. Y si ya es necesario, es como casi como una guerrilla, o sea. Y luego se enojan porque Hillary Clinton habló de narcoinsurgencia. Es como una guerrilla, o sea, así como, ¿cuándo florece la guerrilla? Pues cuando tiene base social. ¿Qué quiere decir base social? Base social es una comunidad que no participa, no son guerrilleros, no toman las armas, pero los esconden, los alimentan a los guerrilleros, los esconden, los cuidan, ¿no? Bueno, la guerrilla en México tiene mucha menos base social que el narco, que el crimen organizado. El crimen organizado. Alguien dice, pero ¿por qué en México no ha pasado lo que pasa en Colombia? De que las FARC
y los narcos se juntan, ¿no? La guerrilla y los narcos se juntan. ¿Por qué los narcos van y buscan a las FARC para que los defiendan? Pues muy sencillo, porque no los necesitan. O sea, el crimen organizado en México no necesita las guerrillas tienen bases geográficas de control muy pequeñas. Ellos tienen bases amplísimas. O sea, lo que antes había en México, que era la participación de los campesinos en las zonas rurales como base social del narco, ahora ya se extendió a las zonas urbanas. En las zonas rurales pues era comprensible, el campesino se está muriendo de hambre, pues sembrando cultivos de subsistencia, maíz, frijol, y llegaba el narco y le decía, no hombre, no, mira, planta marihuana, o planta coca, o planta no sé qué cosas, amapola, y vas a ganar 10 veces más, y yo te voy a ayudar, y yo te voy a construir tus canchas de básquetbol, y te voy a construir tu iglesia, y yo te voy a... Pues claro, le entra, ¿no? Pero eso que viene de hace mucho, eso en México pues, sucede hace décadas, esto del campesino que apoya al narco, porque de eso vive en Bolivia, en Perú, en Colombia, etcétera. Ahora ya está en las zonas urbanas también, en las ciudades, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también en una zona, en un país deprimido económicamente, en un país con crisis, en el que no se generan empleos suficientes, y los empleos que se generan pues son muy malos, de retribuciones muy bajas, llega el narco y les dice, te voy a dar empleo, tú vas a hacer halcón y me vas a avisar cuando veas pasar convoyes del ejército, o me veas pasar policías, y tú vas a hacer esto, y tú vas a distribuir, y tú vas a... Pues órale, mano, pues ¿cómo no? Si yo no tengo chamba, claro que sí. Entonces, olvídense de las otras cosas, ¿eh? O sea, y aún si trajéramos, mágicamente pudiéramos traer un grupo de ángeles a manejar las policías y las procuradurías a México, el problema sería muy, pero muy difícil de combatir, porque ya está enraizado en la sociedad. Y porque sobre todo, pues, esa es otra cosa que no ha hecho el gobierno, ¿no? El gobierno federal. Los programas de desarrollo social, o sea, ¿qué vas a hacer con las plazas? Si realmente, vamos a suponer que en un pueblo llegas a ser exitoso y erradicas a los narcos, ese pueblo se va a ir a la lona económica, se va a hundir. ¿Dónde están los programas sociales? ¿Ya los tienes? ¿Ya fuiste? ¿Ya llegó a la Secretaría de Desarrollo Social con programas concretos para crear empleos, para decirle a la gente, a ver, vamos a hacer esto, vamos a crear estas empresas, No hay. Entonces, el problema es terriblemente complejo y delicado, o sea, es muy, muy profundo, está enraizado y es muy difícil de combatir. Y en esas circunstancias, con la corrupción rampante que hay, pues mucho más. En fin, yo creo que ya me excedí bastante del tiempo. Cierro para que después, si quieren, hagamos alguna sesión de preguntas y respuestas. Cierro diciendo que tenemos que reflexionar seriamente los mexicanos. Hay una frase trillada, desgraciadamente trillada, porque lo peor que puede sucederle a una verdad es volverse un lugar común, que dice que las crisis son oportunidad de resurgimiento, de sublimación, que cuando se toca a fondo es el momento para hacer algo grande, para cambiar, para bien, ¿no? Bueno, yo lo que quisiera es que este momento de crisis terrible que estamos viviendo en México, y particularmente en Monterrey, nos sirviera para reflexionar y para decir, bueno, ¿por qué somos un país corrupto desde hace 5 siglos? ¿Por qué somos un país subdesarrollado teniendo tantas riquezas? ¿Qué pasa? Digo, porque yo espero que ya no haya sobre la faz de la tierra algún racista que diga, la raza, y usted, no, espero que ya hayamos superado eso, ¿no? ¿Cuál es el problema cultural? ¿Cuál es la inercia cultural que nos mueve desde hace 5 siglos a la corrupción? Ya hablé yo de incentivos,
Dije que están dadas las condiciones para que sea más rentable ser corrupto que ser honesto. Está bien, pero ¿y eso por qué? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué ponemos la norma tan lejos de la realidad? ¿Por qué alambicamos las leyes? ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Por qué la corrupción en México es un medio al mismo tiempo de concentración de riqueza y de redistribución de la riqueza? ¿Por qué la corrupción en México sirve más y es más eficaz y eficiente para resolver los conflictos y los problemas sociales que la ley? ¿Por qué tenemos esa costumbre de corrompernos y corromper en todo momento? Y que después de esa reflexión nos pongamos a ver en el espejo, en un espejo de veras, ¿no? No de estos así que a veces nos ponen las cosas color de rosa, ¿no? Un espejo de esos de veras, ¿no? Y nos veamos como somos. Y aceptemos nuestra realidad tan dura que es, aunque nos duela, y nos propongamos hacer algo en serio para cambiarla. Porque si no lo hacemos, si no emprendemos de una vez una cruzada por la honestidad, por la legalidad, pues yo no sé a dónde vamos a ir a parar, ¿eh? Como están las cosas, sinceramente no sé a dónde va a ir a parar. Yo creo que si no lo hacemos en estos momentos críticos, una de dos, o nos vamos a hundir en el estallido social, o México se va a ir disipando lentamente en la bruma de la insignificancia. Ayer nos rebasó Brasil, hoy nos rebasa España. Al revés, ayer nos rebasó España, hoy nos rebasa Brasil, y al paso que vamos, mañana nos va a rebasar los países africanos. La situación es grave, muy grave, y si no abrimos los ojos y nos sacudimos las conciencias, y nos ponemos a pensar en un cambio profundísimo, tan profundo como el problema, pues Dios nos agarra confesados. Yo no veo para dónde podamos salir, ¿eh? Y no estoy hablando de las salidas típicas mexicanas, que son brincar la crisis. Vamos a salir de la crisis, nomás salimos de la crisis y aspiramos a salir de la crisis mediocremente, ¿eh? Es todo. Y ahí vamos a la otra crisis, ¿no? Porque la historia de México no es más que la sucesión de crisis, una tras otra. Y nos conformamos con administrar la mediocridad. Pero cuando alguien hace un planteamiento concreto, profundo, como por ejemplo vamos a hacer una nueva constitución, más concisa, que no sea un proyecto de nación a futuro, sino una guía cotidiana del comportamiento de la sociedad, donde la norma esté más cerca de la realidad, funcional, descarguemos el fardo normativo en leyes constitucionales, hagamos una revisión sistémica de leyes y reglamentos para simplificarlos, para que no haya esos huecos de la corrupción. Adoptemos un régimen parlamentario, qué sé yo, cosas, virajes radicales, giros copernicanos. Entonces si llega una luz de objeciones, no, es que eso es exótico. México es un país presidencialista y tú hablas de régimen parlamentario, es exótico. Una nueva constitución, quimeras, son utopistas ustedes, ¿no? Los que plantean esas cosas, como si los problemas de México, como si la situación no ameritaran cambios todavía más radicales, ¿no? Yo sí creo que tenemos que, desde luego, seguir combatiendo al crimen organizado y tenemos que hacer cosas muy concretas, específicas de ese problema, pero si no empezamos a cambiar de fondo y a corregir, a contrarrestar la corrupción de este país, hagamos lo que hagamos, el problema va a seguir ahí. El problema va a seguir como está, porque es la corrupción la que lo permite, lo alienta y lo potencia. Y yo no sé ustedes, pero yo no me quiero conformar con salir de la crisis, ¿no? Ya la libramos, ¿no? México es más grande que sus problemas, dicen los políticos, ¿no? Yo ya no me conformo con eso. Yo sí quisiera salir de veras del subdesarrollo y de la mediocridad y tomar las decisiones dolorosas y drásticas que se necesiten, porque conformarnos con ser un país de la mitad de la población viviendo en la pobreza, con corrupción rampante, pues yo creo que no es digno de nuestras esperanzas. Muchas gracias. Tantos
¿sí? ¿No visualiza usted alguna luz, alguna cosa positiva que ya se haya iniciado de perdido? Pues no. Yo sinceramente creo que en este país hoy un optimista es un pesimista mal informado. Yo sí creo que las cosas están muy mal hoy, pero que lo que viene desde mucho antes está peor, ¿no? Está peor. Confío en que pueda surgir de los jóvenes, de la sociedad, algún proyecto de nuevo país, un sacudimiento, una nueva conciencia, un despertar. Yo le llamo renacimiento, un renacimiento de México. Que surja ahora con las redes sociales, que tienen capacidad ahí de comunicarse, potenciarse y organizarse, que pueda surgir algo. A ver, si la pregunta es, si veo yo, ¿tengo señales de optimismo? No las tengo. Si tengo esperanza, sí la tengo. Esperanza tengo, sí, por supuesto que la tengo. No tengo señales de optimismo ahora, en este momento. No veo en el país ni un partido político, ni un grupo, un nuevo liderazgo político que esté apuntando en la dirección correcta, que tenga la generosidad que se necesita en tiempos de transición, de sacrificar cosas, intereses de grupo, en aras de un interés mediato, no inmediato de la nación. Eso no lo veo. No veo esos grupos en el ámbito partidista. Sé que hay personas honestas, yo no digo que todos los mexicanos seamos deshonestos, hay mexicanos de una integridad admirable, por desgracia creo que son minoría, pero los hay. Y tengo esperanzas en que de ahí, de esa minoría, surja alguna idea, como una chispa, una idea fuerza, que prenda el pasto social seco de México, y que llegue a prender la pradera. No hablo de violencia, por supuesto, hablo de revolución de conciencias, y que nos llegue a sacudir. Lo que pasa es que yo no la veo en este momento, por eso digo que no tengo señales de optimismo o razones para el optimismo, pero sí tengo esperanzas, claro que tengo esperanzas. Primero porque los mexicanos, como cualquiera, somos redimibles, porque las idiosincrasias no son estáticas, como toda la cultura se recrean, cambian, se modifican, y nosotros podemos modificar la nuestra. Yo creo que los mexicanos tenemos muchas cualidades, idiosincráticamente hablando, creo que tenemos muchas cualidades. Es más, creo que nuestros problemas, nuestros defectos, son virtudes desvirtuadas. O sea, usamos nuestro proverbial ingenio para evadir la ley, para transar, pero lo podemos usar para otra cosa, lo podemos usar para crear cosas positivas.